Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Estoy aquí para presentarles la segunda parte de las bienaventuranzas. Quien no haya visto la primera parte y desee verla, la van a encontrar en YouTube, en mi página, o también en la sección de Compartiendo mi Fe de Facebook. Gracias por acompañarme y comencemos. Permítanme compartirles el programa que les tengo listo para esta segunda parte. Entonces continuamos con la segunda sección de el Sermón de la Montaña. En la primera parte vimos las 4 primeras bienaventuranzas. Ahora vamos a concluir con las otras 4. Y para empezar, pues vayamos a la presencia del Señor y hagamos una oración. Les invito a que oremos juntos la oración perfecta que Jesús nos entregó, el Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces comencemos y pues empezamos también por decir el Salmo número 1. En la primera parte de las bienaventuranzas también lo tenía, se me hace un salmo bonito y muy adecuado para las bienaventuranzas y digámoslo juntos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y vamos a recordar un poquito las primeras 4 bienaventuranzas de la primera presentación. Solamente las diremos, ¿verdad? La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 3, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la número 5 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A pesar de las apariencias, esta bienaventuranza estará siempre de actualidad. Por una parte, subraya la compasión y el amor entre las personas, y por otra, evoca una de las grandes cualidades de Dios, su misericordia. Entre la misericordia humana y la misericordia divina se tiende un puente que une el humanismo más puro a la virtud de la caridad. No tienes que ser rico para hacer misericordia. Los misericordiosos estarán dispuestos a dar su tiempo, sus esfuerzos, sus horas de sueño, su conocimiento, su trabajo para poder ayudar a su prójimo. No lo hacen por interés propio, no lo hacen para ser aplaudidos, ni por ganar prestigio, lo hacen por amor. En una ocasión, una periodista que ve a la Santa Madre Teresa de Calcuta limpiando las heridas de un moribundo en las calles de la India le dice, yo no haría eso ni por $1,000,000. Y ella contesta, ni yo tampoco. Lo que ella quiso decir es que esas cosas solo se hacen por amor a Dios.
y ella lo hizo con constancia, con perseverancia, con responsabilidad, con entrega. No una sola vez y luego se olvidó de ello. Lo hizo día con día, sin reservas, entregando todo su ser, gastando su existencia por los demás. Quizás nosotros no podemos salvar a todos los niños del mundo, ni podemos ayudar a todas las necesidades que se nos presentan, pero sí podemos escoger una caridad y ser constantes y a largo plazo. No conformarnos con echar la monedita en el sombrero de un pordiosero o drogadicto por la calle. Hay tanto por hacer y sabemos que haciendo esto no nos va a salvar, ¿verdad? Esto no nos va a salvar, pero sí sabemos que Dios quiere que colaboremos. En la segunda parte de este macarismo dice, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes? Los que me vieron desnudo y me vistieron, los que me vieron sediento y me dieron de beber, los que me vistieron, los que me dieron techo, los que me visitaron preso y enfermo. Pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, sediento, sin techo, hambriento? Cuando lo hiciste a uno de esos pequeños hijos de mi Padre, a mí me lo hiciste. Los que practicaron las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellos son los dichosos. Y en la lámina del fruto tenemos que con esta bienaventuranza, el fruto es de la benignidad, la compasión. Estar rápidos a perdonar, reparar las relaciones, responder ante las necesidades de los demás para restablecer la vida y el gozo. Los que perdonan serán perdonados. Y nos dicen en Efesios 4, versículo 32. Por el contrario, muéstrense buenos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Y un ejemplo de benignidad definitivamente pues es la Santa Madre Teresa de Calcuta, misionera y fundadora, protectora de los más pobres de entre los pobres. Y como siempre vamos a ver una tarea de vida por cada bienaventuranza. Y aquí se nos dice, la bienaventuranza nos invita a un ejercicio de agradecida contemplación. Los discípulos de Jesús podemos confiar en la misericordia de Dios. Es ella la que nos construye en el ser y en el buen obrar, en las aspiraciones al bien y el perdón que nos reconcilia con Dios y con los hermanos. Es necesario tener misericordia con nosotros mismos. Si eres muy pecador y buscas una gran misericordia y una inmensa compasión, afánate en acrecentar tu propia misericordia. Reconcíliate contigo mismo, pues eres una carga para ti al ser enemigo de Dios. Y establecida ya la paz en tu propia casa, deberás comunicarla en primer lugar a los allegados a ti. Y entonces el Señor te abrazará. La siguiente tarea de vida es necesario aprender a reconocer el mal en el mundo, en una sociedad secular como la que vivimos. Nuestro mundo niega el pecado, pero condena violentamente al pecador. En el Evangelio, Jesús sigue el esquema contrario. No niega el pecado, pero acoge misericordiosamente al pecador. Así ocurre con la mujer acusada por adulterio en Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11. Tener la capacidad de hacer cercanos y solidarios con quien sufre para que el gesto de ayuda no sea sentido como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. La misericordia es otro nombre de la caridad, pero es hora de que tengamos una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia y las ayudas prestadas, sino como dijimos, la capacidad de hacernos cercanos a los que ayudamos.
Es necesario educar a las nuevas generaciones en el ejercicio de la misericordia y la compasión. Y el Papa Juan Pablo II nos decía o nos proponía que habremos de practicar misericordia como el buen samaritano. ¿Y cómo es eso? En primer lugar, aprender a detenerse ante los aplastados de la sociedad. 2, aprender a compadecernos frente a ellos. Y 3, aprender a prestar una ayuda eficaz e institucional. Un día recibiremos el don de la misericordia de Dios, es decir, podremos encontrarnos con el Dios clemente y misericordioso. En Él confiamos. No nos salvaremos gracias a nuestras buenas obras, sino gracias a su gran misericordia. No hay que olvidarlo. Y la siguiente bienaventuranza es, se puede decir, mi favorita. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Siempre desde que conocí las bienaventuranzas, esta fue la que me captó y sigue siendo así. Esta bienaventuranza esconde un contenido profundo que puede ser analizado en su sentido más humano y en referente a un mundo religioso. Se alaba y se proclama dichosos a las personas limpias y coherentes, sinceras y sin doblez, dotadas de buenas intenciones. La limpieza física es un valor estimado el día de hoy por todo el mundo. En el mundo actual, la limpieza de las personas y de los lugares ha llegado a identificarse con el grado de cultura y de desarrollo de las personas y de los pueblos. La falta de limpieza suele ser un signo de pobreza y de marginación, de acuerdo a la sociedad. Pero la limpieza a la que nos referimos en esta bienaventuranza es la de corazón. Y no es un tema habitual de conversación en este tiempo, la limpieza de corazón. Pues en este texto evangélico se refiere explícitamente a la limpieza de nuestro corazón. Con frecuencia se le relaciona con la pureza sexual y no se puede despreciar esa referencia, y menos en el mundo en que vivimos hoy, que ha trivializado el ejercicio de la sexualidad. En épocas pasadas se presentaba el sexo como un tabú, pero ahora se ha ido a lo opuesto, al lado contrario. Se ha convertido en un objeto de consumo diario. Todo lo reducimos al sexo y lo usamos para todo, especialmente en la mercadotecnia, para vender cualquier artículo o servicio, aunque no tenga nada que ver con el sexo. Pero Mateo va más allá de la limpieza sexual. Su alusión a la limpieza del corazón nos sitúa en el ámbito de los valores más íntimos de la persona. Nos sitúa en el valor de la verdad. Así que limpieza podría traducirse por la sinceridad de la persona. En las actitudes que observamos en nuestra sociedad ante el valor de la verdad. Se ha dicho que la primera de todas las fuerzas que dirige al mundo es la mentira. Valoramos más a las personas por lo que aparentan que por lo que son. Sin embargo, también encontramos personas nobles y sinceras, honradas y coherentes que actúan con absoluta sinceridad. Personas que con mucha frecuencia han de pagar el alto precio por intentar mantener la limpieza del corazón. Tener un buen corazón en la Biblia equivale a ser bueno ante Dios. Así que la limpieza del corazón refleja la rectitud de la conciencia, la integridad de la vida, la bondad verdadera ante Dios y ante los hombres. La limpieza del corazón es un valor imprescindible. Por eso se convierte en objeto de la plegaria del justo que se arrepienta de su pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Salmo 51, versículo 12. Y se proclama aún más explícitamente en el Salmo 73. Qué bueno es Dios para el justo, Dios para los limpios de corazón.
y califica a los justos como limpios de corazón. Ahí lo tenemos, Salmo 73, versículo 1. Y se proclama aún más explícitamente en el Salmo 73. Perdón, es el que acabo de decir ahorita. Um, Tenemos que ser limpios para ver. La bienaventuranza glorifica a los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Los que viviendo en la fe del Señor con espíritu puro y conciencia íntegra merecerán en el futuro reino contemplar al Rey en la gloria. No ya en un espejo o enigma, sino cara a cara, como dice el apóstol en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Y no es el agua lo que limpia al corazón, sino las buenas intenciones y las obras orientadas por el amor. Hay que limpiar el corazón. Lo que sale de la boca brota del corazón y esto es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidas, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre como pensaban los fariseos. No es el agua la que limpia el corazón, sino las intenciones y las obras orientadas por el amor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es el anhelo de los grandes hombres de Israel, como Moisés. Ver a Dios puede tener un doble sentido también. En muchas ocasiones se presenta en términos de prohibición y de peligro en el Antiguo Testamento. El hombre no podía ver a Dios y seguir vivo, como él mismo dice a Moisés. Jacob se asombra de permanecer vivo después de haber visto a Dios cara a cara. El pueblo de Israel es advertido de no tratar de ver a Dios en el Sinaí, pues perecerían muchos. En otras ocasiones, la visión de Dios refleja el más vivo deseo del creyente, como el hermoso salmo del exiliado que desea la tierra cercanas a las fuentes del río Jordán, añora sus visitas al templo de Jerusalén. Y esto me recuerda a la pandemia que estamos teniendo y cuando nos cerraron nuestros templos. ¿Cómo sufrimos también nosotros por no tener las visitas al Santísimo? Así también estaba el pueblo de Israel en aquel momento, añorando a ir a visitar a su templo en Jerusalén. Y aquí tenemos el Salmo del exiliado, que nos dice, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Salmo 63, 2. Sin embargo, el piadoso israelita sabe que no basta con subir al templo de Dios. Esa peregrinación requiere la limpieza de corazón y de las manos, como canta un salmo de peregrinación. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, el que confía en los ídolos y no jura con engaños. Salmo 24, 3. El corazón limpio de pecado y de prejuicios puede llegar a ver a Jesús como el Mesías enviado por Dios. El contexto de la última cena sí subraya que más que el agua de los lavatorios de los pies, es la palabra de Jesús la que limpia a sus discípulos. Precisamente los que acogen la palabra hecha carne son los que pueden ver su gloria. Y en la tarea del fruto tenemos
que esta bienaventuranza de los limpios nos trae el fruto del amor. Total devoción a Dios en su bondad y el amor a sí mismo y hacia los demás en el nombre del Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que este. Lo vemos en Marcos 12, versículo del 30 al 31. Y un ejemplo de amor puro es San Maximiliano Kolbe, quien dio su vida por otro preso en un centro de concentración nazi. Dice, él dio su vida por un completo extraño y amó a sus perseguidores, dándonos con ello un ejemplo de amor. Y aceptando una tarea de vida, tenemos que nuestra primera decisión debe ser la de pedir a Dios un corazón limpio. Reconocer que todas las bienaventuranzas son imposibles de alcanzar sin la ayuda del Señor. La atención a los pobres o el esfuerzo por vivir la no violencia no puede quedar en formas vacías políticamente correctas, sino que han de nacer de un corazón libre. Nos invita a no vivir al exterior con una máscara cubriendo nuestro rostro. Nos invita a amar la verdad, vivir coherentemente y a manifestarnos con la sinceridad y limpieza de no simular las virtudes ni disimular los vicios. Estamos llamados a anunciar la verdad, la rectitud de conciencia en un mundo que al bien llama mal y al mal le llama bien. Estamos también llamados a denunciar todo programa, espectáculo o mensajes destinados a deformar las conciencias. La oración nos ayudará a realizar un justo discernimiento de conciencia de sus eventuales esclavitudes en este mundo. Y ante los desastres naturales, genocidio o un acto terrorista, se repite con frecuencia la pregunta, ¿en dónde está Dios? La fe nos lleva a ver a Dios en el rostro de sus hijos que sufren el dolor y el desamparo, la persecución y la tortura. Allí se encuentra Dios. Formar la conciencia recta de las futuras generaciones. También nuestro sucesores tienen derecho a la ecología moral de un ambiente limpio para que puedan ver a Dios y admirar sin rubor la dignidad y las esperanzas de sus hijos. Y la siguiente bienaventuranza, la número 7, nos dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos remota a la tercera, ya que precisamente son los mansos los que trabajan por la paz, los no violentos de este mundo. Son muchos los que están convencidos de que la guerra es el mayor negocio del mundo y con demasiada frecuencia aparecen en nuestro entorno fuerzas siniestras que tratan de romper la paz y la armonía. Por otra parte, la paz siempre será el anhelo tanto en el plano personal como social. Y no podemos renunciar a ese sueño, por inalcanzable que parezca a veces. Y ante tanta violencia de nuestro mundo, desde los principios de la humanidad, de pronto surgen las palabras de Jesús. Dichosos los pacificadores, los que trabajan por la paz. San Bernardo nos regala estas definiciones que son muy interesantes. El hombre apacible es aquel que devuelve bien por bien y en cuanto a él depende, a nadie le desea el mal. El apacible es como un niño que se escandaliza por lo más insignificante. Le va a costar trabajo salvarse en medio de este mundo malvado que navega en el escándalo. El apacible, de en cuanto él depende, tiene paz. El hombre paciente
quien tiene capacidad de aguante. No devuelve mal por mal y es capaz de soportar al que le perjudica. El paciente con su aguante conseguirá la vida. El paciente vive la paz. Y la tercera definición, hombre pacífico, quien devuelve bien por mal y siempre está dispuesto a ayudar al que le hace mal. Para el pacífico, alcanzar la vida es poco, tiene que ganarla para otros muchos. El pacífico suscita la paz y con razón se le honra con el apelativo de hijo, porque se porta como un hijo, lleno de gratitud por estar reconciliado con su padre y quiere reconciliar también a los demás. Esta es la definición a la que todos debemos de aspirar a alcanzar. Hombre pacífico. Pero veamos entonces quiénes son los que Jesús felicita en este macarismo. Los felicitados por Jesús no son los que exigen la paz en países lejanos, pero fomentan la crispación en su propio país y martirizan a los miembros de su propia familia. Los felicitados por Jesús no son los que con tal de evitar los conflictos se desatienden de las causas justas y valores éticos que deberían defender. Los felicitados por Jesús no son los que exigen la paz a los demás mientras no la promueven en su hogar, escuela o trabajo. Pero los felicitados por Jesús son los que creen haber recibido la paz de Dios y viven en la alegría de reconciliación que compromete. Los felicitados por Jesús son los que aman tanto a Dios de la paz que desearían ofrecer ese don y extenderlo a los demás como una bendición. Los felicitados por Jesús son los que están dispuestos a perder privilegios y seguridad con tal de lograr la armonía y la concordia entre todos los hombres. La palabra paz muchas veces es empleada como saludo y como el mejor deseo que se puede dedicar a las personas amigas. Y siempre la paz es entendida como una dádiva de Dios que se manifiesta en la armonía de la conciencia apacible y en un orden social marcado por la tranquilidad y la prosperidad. Coherente con su doctrina, Jesús enviará a sus discípulos con un saludo de paz a las casas que lo reciban. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Nos dicen en Mateo 10, versículo 13. Sin embargo, el maestro avisa a sus oyentes de las divisiones que la fidelidad de su propia doctrina habrá de suscitar en el mundo. Y dice, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. En Mateo 10, versículos del 34 al 36. Más que un propósito del Mesías, estas palabras reflejan la situación real creada en las primeras comunidades cristianas por la aceptación de la fe por parte de algunos de sus miembros. Y sin embargo, la paz es el resumen de los bienes que deja en herencia a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Y es también el saludo pascual con el que se presenta resucitado a sus discípulos diciéndoles, paz a vosotros. Lo vemos en Juan 20, versículos 19 y 26. Cristo es nuestra paz. En la doctrina apostólica, Jesús de Nazaret es recordado y presentado como el mensajero de la paz. Su propio mensaje es presentado como el Evangelio de la paz. Por lo que se refiere a Cristo glorificado, ya no es solo el mensajero que ha venido a anunciar la paz,
sino que la ha llevado a cumplimiento por medio de su entrega en la cruz. La paz esté con ustedes. Jesús. Y en el fruto de esta bienaventuranza de los pacíficos es definitivamente la paz. Vivir en auténtica armonía con Dios y los demás. Simpatizar con todos, desarmar conflictos por amor como verdaderos hijos de Dios. Ser promotores de los lazos familiares de Dios. Esforzarnos por adquirir la meta de nuestro Padre Celestial, que es la de unidad. Y un ejemplo de paz definitivamente también es San Francisco. Y en la lámina de la tarea de vida, reconocer que nuestra fe nos lleva a pedir a Dios el don de la paz integral. Tanto la del espíritu como la social son un don de Dios que precede al esfuerzo humano. En esta bienaventuranza, el premio es ser reconocidos como hijos de Dios. Otra tarea de vida es esforzarnos por asumir la tarea ineludible de la construcción de la paz. Esto exigirá comenzar por evitar los estereotipos con los que solemos etiquetar a los demás y hacer un esfuerzo por descubrir lo mejor de su ser y de su actuar en cada uno de nosotros. Y esta bienaventuranza es un ideal de vida. Hay personas que presentan paz con su sola presencia, pero también con sus actitudes y sus gestos cotidianos. Jamás siembran la discordia entre quienes los rodean. Hay otras que se comprometen por suavizar las tensiones, favorecer el diálogo, por crear entendimiento y lazos de fraternidad entre las personas. Esta bienaventuranza glorifica a todos ellos. La belleza de la bienaventuranza es la profecía de ser llamados hijos de Dios. Para quien no cree en Dios, esto no es muy significativo, pero para nosotros los creyentes, vivir en la paz de Dios es gozar de la paternidad de Dios y hay que dar testimonio de esa experiencia de fe. Esta bienaventuranza de los pacificadores es un evangelio para la misma iglesia. Los seguidores de Jesús están llamados a ser sacramento universal de la paz. La iglesia ha de presentar al mundo la imagen de un hogar de paz y de reconciliación. Educar a las nuevas generaciones para la paz es otra de nuestra tarea. La catequesis cristiana debe de ayudar a superar los estereotipos con los que etiquetamos a otros pueblos y reconocerlos como seres humanos e hijos de Dios y hermanos nuestros. Y la número 8, la última bienaventuranza de las 8 de Mateo, dice: bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es una paradoja en un mundo donde se busca lo políticamente correcto para conseguir la aceptación social. Pero Jesús pone de manifiesto las dificultades y persecuciones que han de arrastrar los que tratan de vivir de acuerdo con su evangelio. A muchos escandaliza que Jesús llame dichosos a los que son perseguidos. La persecución lleva consigo una situación de riesgo e inestabilidad, de inseguridad y de temor. Esta es una tentación a desistir para el creyente. En algunos momentos los tiranos y los perseguidores pueden aparecer como triunfadores, pero no lo son. Se la pasan ajusticiando a los que no piensan como ellos. El que trata de imponerse por medio de la violencia o la persecución solo demuestra con ello la pobreza de sus razones. Los cristianos han sido perseguidos por motivos religiosos, pero también por motivos políticos. Los proclamados dichosos por Jesús son los que intentan hacer suya la justicia y santidad de Dios.
Son los perseguidos por esa libertad de espíritu que se manifiesta en sus acciones buenas con su amor a la justicia, es decir, con su santidad. La violencia ha estado presente en todos los tiempos y lugares en la tierra. Los que tratan de vivir con valores que no son los habituales, no solamente llaman la atención de sus vecinos, sino que resultan interpelantes con su sola conducta, y no es extraño que con frecuencia sean denunciados y perseguidos. Toda una historia de sangre y de martirio caracteriza al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento son muchos los personajes que han sido perseguidos por su fidelidad a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Elías, que fue perseguido por la reina Jezabel; a Amós, que fue detenido en el santuario de Betel por predicar y exigir la justicia para con los pobres y marginados; Jeremías, a quien sus mismos vecinos tratan de asesinar tan solo para callar la voz que les incomoda; los jóvenes macabeos condenados por el rey Antíoco para dar muestra y ellos dan una muestra de fidelidad en su fe que parece desproporcionada a su edad; y Eleazar, condenado a muerte en su ancianidad. Y en el Nuevo Testamento, desde su nacimiento, Jesús es perseguido por órdenes del rey Herodes. Y al comienzo de su vida pública, las personas de la aldea de Nazaret en la que se había criado intentan despeñarlo por el único delito de haberles presentado la imagen de un Dios universal. No es extraño que Jesús pregunte directamente a los judíos por cuál de sus obras desean aprenderlo. Eso lo vemos en Juan 10, versículo 32. Jesús anuncia abiertamente a sus seguidores la suerte que les espera y les dice: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Lo vemos en Marcos 10, versículo 33. Finalmente, será traicionado y vendido al precio de un esclavo por manos de uno de sus discípulos, entregado a las autoridades religiosas y militares, vejado, encarnecido y finalmente crucificado entre los malhechores. El que ha sufrido y aceptado esa suerte por su fidelidad al Padre podía ver que a sus discípulos estaría reservado el mismo destino. Pero a los que abandonan su casa y hacienda por él y por el Evangelio, Jesús les promete el 100 por 1. Aunque han de contar con persecuciones, tendrán el premio de la vida eterna. No se felicita simplemente a los perseguidos, sino a los que han sufrido por su fidelidad al ideal de la justicia integral y de la santidad que el mismo Señor anuncia con sus palabras y refleja en sus gestos. La primera parte de la bienaventuranza glorifica a los que en su escala de valores han situado la fidelidad a la justicia de Dios por encima de todos los eventuales logros y ganancias. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en la serie de detenciones de los apóstoles, Pedro, Juan, Esteban, Santiago, se concluye con una referencia a la alegría de todos ellos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Pablo escribe a los romanos un texto dotado de la brillantez de un himno y la profundidad de una experiencia mística. Veamos. Dice: ¿quién nos separa del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada.
Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra porque gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad nos separarán del amor de Cristo manifestado en Jesús nuestro Señor. Lo vemos en Romanos 8, versículos del 35 al 39. Pablo advierte a los cristianos que todo quien quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido, mientras que los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Lo vemos en 2 de Timoteo 3, versículo 12. El premio prometido de esta última bienaventuranza nos remite a la primera. Los pobres de espíritu y los perseguidos por su fidelidad al espíritu encuentran su seguridad en Dios y solo en Él. La persecución por la justicia debió de asociarse muy pronto al martirio. Los apóstoles fueron los primeros en esta bienaventuranza y también todos los justos que afligidos por varias persecuciones a causa de la justicia de la ley llegaron por mérito de su fe a los reinos celestiales. Y al final del sermón de Mateo pone una interesante conclusión redactada ahora en la segunda persona del plural, que dice: bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocijaos, porque nuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. En Mateo 5, versículo 11. No debemos de olvidar esos tres motivos de la bienaventuranza: la injuria, la persecución y la maledicencia, que pertenecen ya a la memoria de los cristianos de las primeras generaciones. Pero observemos que no es glorificada cualquier forma de persecución, sino solamente aquella que ha sido motivada por la fidelidad del perseguido a la causa del Señor. La persecución es justificada por las dos últimas afirmaciones. La primera, que dice que la recompensa será grande en los cielos. La recompensa será en la bondad misma del Dios justo. La segunda, compara la causa por la que fueron los cristianos perseguidos con la causa por la que fueron perseguidos los profetas. Dios es el mismo. Y el fruto de esta bienaventuranza es la paciencia, serenidad y persistencia con disponibilidad para explicar y resistir la oposición. Estar listos para soportar la hostilidad por el amor a la justicia y la verdad. Verdad y justicia son bases del reino de Dios y la llave de entrada. Predica la palabra, insiste a tiempo y a desatiempo, rebatiendo o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado por enseñar. 2 de Timoteo 4, versículo 2. Y el ejemplo de esta bienaventuranza es el padre Oscar Romero, canonizado en el 2018 junto con el Papa Pablo VI. Quien no lo conozca, los invito a que vean su película. Está muy, muy buena. Exactamente nos cuenta la historia, su historia, y por la cual fue asesinado celebrando misa en El Salvador, justamente haciendo lo que él más amaba. Así es que los invito a que la vean. Y en la tarea de vida tenemos que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II nos dice que los mártires del Coliseo romano constituyen un mural de las bienaventuranzas vivido hasta el derramamiento de sangre. Esta bienaventuranza interpela la seriedad de los seguidores de Jesús y su capacidad de dar fe de su fidelidad a la llamada.
En referencia a esta bienaventuranza, Jesús ha asumido con grandeza y generosidad la misión que le había sido encomendada. La misión de esa fidelidad habrá de llevarle a la muerte. Jesús es el modelo de los mártires y el apoyo de todos los perseguidores a mantenerse firmes en la fe. Esta bienaventuranza nos recuerda la vocación de la iglesia misma, soportando los sufrimientos, realizando la función de evangelizadores y desempeñando a la perfección el misterio que les ha sido confiado, sin caer en los ofrecimientos de poder y tentaciones falsas de acomodar el evangelio a quienes buscan apoyos fáciles para triunfar y tratar de cerrar los ojos ante la verdad. Los discípulos de Jesús han de estar dispuestos a aceptar el martirio, es decir, el testimonio que siempre comporta a la fe. Si no el de sangre, habrá de afrontar con mucha frecuencia el martirio diario de la exclusión y del ridículo. En esta bienaventuranza, el martirio tiene la conciencia de seguir las huellas de Cristo, de imitar a su Maestro, de llevar la cruz como Él. Lo siente como un privilegio y da gracias por ello, porque ve allí el camino que lo lleva a la comunión con el Señor. Y definitivamente este mascarismo nos lleva a la memoria de los mártires, los primeros cristianos, los que murieron en manos de los musulmanes en España, los asesinados por los nazis, como San Maximiliano Kolbe, los mártires de la guerra cristera en México, los de la guerra española, en América Latina y en estos momentos en África y Asia. Esto por mencionar algunos, porque son tantos que permanecen en el anonimato y sobre todo nuestros santos, los cuales permanecen en el culto, pero todos deben ser objeto de meditación por parte nuestra, ya que todos son mártires. Los perseguidos por la causa de la justicia nos enseñan a jerarquizar los valores con los que tratamos de dar sentido a nuestra vida. Ello nos recuerda que si buscamos ante todo el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se nos dará por añadidura. Y como siempre, hay que educar a las nuevas generaciones en el valor de la fidelidad a la fe y a los valores más humanos. No es fácil valorar la virtud de la fidelidad en medio de un mundo que glorifica lo provisional y renuncia a tomar decisiones y comprometerse para toda la vida. Pero el ejemplo de Jesús y el testimonio de los mártires orienta la vida de los creyentes en un horizonte de esperanza escatológica. Y esta ha sido la última bienaventuranza de las 8 bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Ahora veamos sobre el mensaje para hoy. El mensaje de las bienaventuranzas es provocador. No puede dejar indiferente al cristiano de nuestro tiempo. Hacen presente el proyecto de Dios sobre el ser humano. Por lo tanto, nos revelan su voluntad amorosa sobre cada uno de nosotros. Son una bendición de Dios. La manera que Dios tiene de amar, el don sublime que nos ofrece. Las bienaventuranzas son un evangelio dentro del evangelio. Tienen que ser escuchadas y meditadas como una revelación sobre Dios y sobre Jesús. Son, por lo mismo, un mensaje sobre el ser humano y sus anhelos de felicidad. En el corazón de toda persona están gritando las bienaventuranzas. Basta hacer silencio para escuchar su clamor. Así que cada uno de nosotros debe de preguntarse en qué situación está llamado a actualizar y vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Cada uno está invitado a formularlas de acuerdo a su propia condición. Cada uno deberá estar muy atento al presente en el que vive sin perder de vista el futuro de Dios, al que lo guía la humilde virtud de la esperanza. Y esta es solamente una tabla donde se presentan las 8 bienaventuranzas y donde se presenta pues el fruto de cada una de ellas.
Y también les quiero presentar 3 maneras de hacer bienaventuranzas, en la familia, por parte de su vida familiar con sus hijos. La primera sería, que una vez a la semana, ahí está un error, dice debería decir una vez a la semana, leer las bienaventuranzas como oración antes de comer. Y hacer preguntas a los niños de cómo estuvieron presentes las bienaventuranzas durante su vida en la semana. Por ejemplo, se puede analizar cómo podemos hacer nuestra vida más simple, qué pérdidas hemos sufrido últimamente, cómo podemos mostrar aflicción por los demás, cómo podemos perseguir la justicia o cómo podemos mostrar misericordia a nuestros semejantes, cómo podemos poner a Dios en primer lugar en nuestra familia, cómo podemos traer paz a nuestros conflictos familiares, cómo mantenernos fuertes ante las difíciles decisiones para escoger lo que es correcto. Esa sería una forma de hacerlo. La segunda sería escribir las respuestas y poner la tarjeta o papel donde todos lo puedan ver, todos los integrantes de la familia durante los días siguientes, con el objeto de ir haciendo conexión con el mensaje de las bienaventuranzas en nuestra vida en familia. Ese es el segundo paso. Y el tercero sería referir el mensaje de las bienaventuranzas cuando aplique la situación a cualquier dificultad que tengamos en familia, por la que estemos pasando momentos duros e inclusive felices. Buscar sabiduría y hacer lo correcto siempre de acuerdo a lo que Dios nos pide en cada una de las bienaventuranzas. Y como podemos ver, es todo un reto. Ya dijimos que no es fácil de lograr y de vivir las bienaventuranzas, pero con la ayuda de Dios sería posible acercarnos un poquito más a ellas, tenerlas presentes siempre en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos como familia, como individuos, y eso nos ayudará a vivirlas un poquito más cerca y acercarnos más a Dios, haciendo lo que Él nos propuso, este evangelio, dentro del evangelio. Y ahora les invito a decir nuestra oración final. He escogido la oración de San Francisco de Asís porque pues es un mensaje hermoso de paz y es de lo que nos llena y nos debe de llenar las bienaventuranzas de paz en nuestro espíritu. Así que vayamos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y digamos juntos: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve el perdón. Donde haya discordia, que lleve la unión. Donde haya duda, que lleve la fe. Donde haya error, que lleve la verdad. Donde haya tristeza, que lleve la alegría. Donde haya oscuridad, que lleve la luz. Oh Maestro, concédeme que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es dando que recibimos y es perdonando que somos perdonados y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hemos concluido la segunda parte de las bienaventuranzas. Espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido juntos y que podamos sobre todo practicarlas en nuestra vida, poco a poco, con la ayuda de Dios nuestro Señor. Hay que pedir por ello. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Bye.